Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Para nosotros es un placer compartir en esta mañana las Sagradas Escrituras. Oremos a nuestro Padre Eterno, que al escuchar su palabra sea de bendición para nuestras vidas. El tema para hoy se titula Miqueas, profeta del Altísimo. El texto bíblico lo encontramos en Miqueas 1:1, que nos dice: Palabra de Yahweh que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Se dice que Miqueas es de Moreset porque quizá provenía de la aldea de Moreset Gat, que se cree que estaba en la parte sur de Judá, hacia Filistea. Nada se sabe del profeta, excepto lo que revela el propio libro. Sin duda, era de Judea, lo que se puede deducir porque solo menciona los reyes de Judá. Aunque menor, fue contemporáneo de Isaías y Oseas, quienes empezaron su ministerio durante el reinado de Usías, el predecesor de Jotam. El lenguaje de Miqueas es poético, rítmico y mesurado. Su estilo podría indicar un origen campesino, pues es vigoroso, sencillo y franco. El profeta se distingue por su empleo frecuente de figuras de lenguaje y de juegos de palabras. Es osado, severo e intransigente al tratar con el pecado, y sin embargo es tierno de corazón, triste de espíritu, amable y compasivo. Igual que Isaías, Miqueas llevó a cabo su ministerio profético en el periodo crítico de la última mitad del siglo VIII a.C., cuando Asiria era el poder mundial dominante. En su propio país, cuando empezó su ministerio profético, Jotam, rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los lugares altos. Acaz, hijo de Jotam, y su sucesor, se entregó del todo a la idolatría hasta pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones. No vaciló en cambiar de lugar el altar de bronce de los holocaustos, y quitó las fuentes e hizo colocar dentro del recinto sagrado del templo un altar idolátrico cuyo original había visto en Damasco. Estas y otras iniquidades cometidas contra el culto verdadero del Eterno quizá hicieron de Acaz el rey más idólatra que jamás reinó en Judá. Durante el tiempo de esta decadencia espiritual entre los habitantes de Jerusalén y Judá, Miqueas cumplió con su misión profética. El contenido de su libro presenta las condiciones morales y religiosas que imperaban entre el pueblo durante los reinados mencionados. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido, se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban, hasta algunos sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Yahweh. Esta idolatría se agravó por la transigencia de muchos que observaban exteriormente las formas tradicionales del culto del Creador, a la vez que proseguían con el culto y las prácticas de idolatría. Los sacerdotes de Yahweh habían apostatado. Consintieron en que el paganismo mantuviera su popularidad entre el pueblo, y en vez de defender a los pobres contra la ambición de los ricos, ellos mismos estaban dominados por un espíritu codicioso. Había muchos profetas falsos que mediante adulaciones buscaban el favor del pueblo, asegurándole que le esperaban mejores condiciones al paso que se burlaban de los amenazantes castigos que los profetas verdaderos de Yahweh predecían. Como resultado de las transgresiones cada vez mayores de la nación, además, esos falsos profetas hicieron que el pueblo se sumiera en un sueño espiritual mortífero, calmando sus temores con la doctrina engañosa de que, siendo los descendientes de Adán, el pueblo especial del Eterno, con seguridad el Creador jamás los abandonaría. Los nobles
y los encumbrados se habían entregado a una vida de disipación. En su ardiente deseo de disfrutar una vida de comodidades, llegaron a ser inescrupulosos y crueles en su trato con los campesinos. Su avaricia despojaba a los pobres mediante excesivas exigencias y los privaba de sus derechos legales. Como felizmente a veces sucede que un mal gobernante es seguido por un hijo que llega a ser un buen gobernante. Ezequías, sucesor de Acaz, era tan consagrado al Altísimo como lo había sido su padre a los ídolos. En Yahweh, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Resueltamente, se puso a la tarea de contrarrestar la apostasía de su padre, a reformar las condiciones morales y espirituales de Judá, a abolir la idolatría y a hacer que su pueblo volviera al verdadero culto del Creador. En esto fue apoyado por Miqueas. Empezó a dar fruto a la lucha enconada que el varón de Moreset Gat experimentó durante la mayor parte de su vida para plantar la semilla de la verdad en el suelo casi estéril del corazón de su pueblo. El reinado de Ezequías se caracterizó por una obra de reforma. Predominan dos temas principales: la condenación de los pecados del pueblo y el castigo resultante en el cautiverio, y la liberación de Israel y la gloria y el gozo del reino mesiánico. Por todo el libro de Miqueas alternan las advertencias y las promesas, el castigo y la misericordia. El profeta recuerda el amor de Yahweh por su pueblo y también recuerda que las demandas del Altísimo son justas, las mencionadas del justo juicio de Yahweh, del lamento y de la visión llena de esperanza del profeta constituyen el final de este breve libro. Los últimos 3 versículos son los más bellos de las Escrituras. En resumen, Miqueas anuncia de manera alternada el juicio y la gracia para Israel. El contenido de los mensajes de Miqueas corresponde en gran parte con el de los mensajes de su contemporáneo Isaías. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.